Bien, sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar a ver un poco el formalismo. Hasta ahorita hemos visto aspectos como muy generales, muy intuitivos, muy cualitativos acerca de los sismos. Entonces, hoy quiero enfocarme un poco más al aspecto formal de la generación de las ondas sísmicas. Eh, Quiero decirles que voy a utilizar algunos términos que no sé si todos ustedes ya vieron desde el punto de vista matemático. Quiero que me respondan, ¿algunos de ustedes ya han visto el concepto de tensores? Yo sí, en relatividad. Ok, perfecto. ¿Los demás? Muy poquito igual. Ok, entonces ya los que ya lo vieron ya tienen claros los conceptos de notación indicial, de la notación de Einstein, ¿no? Para para la nomenclatura de diferentes variables físicas, quiero entender. No se preocupen si los demás no lo han visto, voy a hacer un pequeño repaso. Para aquellos que ya lo vieron, bueno, pues tal vez les parezca un poco repetitivo esta parte de la clase, sin embargo, voy a tratar de pasar lo más rápidamente y más simplemente posible por esta parte, y de cualquier manera yo les voy a dejar en la plataforma un material para que ustedes repasen esto, sobre todo el aspecto de notación indicial de tensores aplicado a ciencias de la Tierra y en particular a conceptos de elasticidad. Bien, entonces, antes de pasar a eso, quiero recordarles brevemente lo que es un sismo. Un sismo, ya se los había dicho, se lo repito, no es otra cosa más que una ruptura que tiene lugar al interior de la Tierra a una cierta profundidad, a partir del cual, de la cual se generan ondas elásticas que se transmiten en todas direcciones tridimensionalmente, es decir, las ondas no se propagan únicamente en una ni en dos dimensiones, son ondas esféricas que se transmiten hacia todas direcciones. Nosotros, estando sobre la superficie de la Tierra, lo único que vemos es, digamos, la componente que llega a la superficie de la Tierra, no son ondas en 2D, de hecho el movimiento de la Tierra es en tres dimensiones, sin embargo nosotros vemos una pequeña parte de las ondas que se están generando. Bueno, entonces aquí debemos de empezar a diferenciar lo que nos han enseñado a lo largo de toda de la carrera de física que es la física de partículas fundamentalmente, y cómo se asemeja, cómo tiene su equivalencia con la física del medio continuo. Eh, en, en, en la física de partículas, nosotros lo que manejamos son fuerzas que están aplicadas sobre partículas. En mecánica del medio continuo, en física del medio continuo, lo que manejamos son esfuerzos que no es otra cosa que fuerzas que están aplicadas sobre un área, sobre una superficie determinada. Si se acuerdan, estos esfuerzos tienen unidades de presión, como por ejemplo la presión atmosférica, la presión hidrostática, es decir, una fuerza por unidad de área. Y es que, digamos, no es casualidad. Cuando nosotros tratamos la parte de física de fluidos, en realidad estamos tratando no un conjunto de partículas, sino que estamos tratando un medio continuo, como puede ser la atmósfera o puede ser un líquido. Entonces, digamos, es lógico pensar que mientras en física de partículas se usa el concepto de fuerzas, en física del medio continuo el término equivalente serían los esfuerzos. Mientras que en física de partículas nosotros hablamos de masas puntuales,
sobre las cuales están actuando fuerzas. En física del medio continuo, lo que hablamos son de superficies, de volúmenes, es decir, los esfuerzos se están aplicando no a masas puntuales, sino a superficies o a volúmenes. Entonces, digamos, es el equivalente, estamos acostumbrados en el desarrollo de las matemáticas a que en general estamos hablando de fuerzas puntuales sobre masas puntuales también, sobre partículas, mientras que aquí estamos hablando sobre un conjunto que llamamos un medio continuo. Bien, entonces, si recuerdan, también habíamos visto ya hace algunas clases que un sismo se produce por la acción de un campo de fuerzas que se está ejerciendo sobre un cierto volumen. Aquí lo que nosotros vemos es que tenemos en la superficie de la Tierra, en la parte A, nosotros vemos que está un camino, digamos que se va a dibujar simplemente como referencia, pero lo que nos importa es que están actuando fuerzas a nivel interno, esfuerzos ya vistos desde un medio continuo, esfuerzos que están siendo aplicados en diferentes direcciones, como se muestra aquí en la parte B, hacia dónde están dirigidas las fuerzas o los esfuerzos, como de alguna manera están doblando el material como si este fuera un material elástico. A pesar de nuestra intuición de que la superficie de la Tierra es rígida, nosotros vemos que por la acción de las fuerzas que se ejercen al interior de la Tierra y que se ejercen durante tiempos muy prolongados, el material de la Tierra se comporta de forma elástica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo de los años están actuando estas fuerzas en la superficie de la Tierra, y nosotros lo que observamos es que las rocas se están deformando muy lentamente sin romperse. Si nosotros vemos, digamos, aquí la parte C de la figura, nosotros vemos que después de haber llegado a un límite de los esfuerzos en las rocas, al igual que una liga que la estamos estirando continuamente, llega un momento en que se superan los límites de deformación de la roca o de la liga, y entonces se sufre una ruptura en material, ya sea la liga o, como lo vemos aquí, la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que al ocurrir esa ruptura al interior de la Tierra y llega a la superficie y se deslizan los bloques, por lo que la situación final es que después de que se produce ese deslizamiento, pues se genera una imagen como la que vemos aquí en el panel de dedo. Es decir, hay un corrimiento producido justamente por el deslizamiento de los dos bloques. Esto, digamos que yo se los platico de una manera muy coloquial, muy intuitiva. En realidad tiene su parte formal. En realidad lo que sucede es que el material se empieza a deformar desde la parte inferior, es decir, donde se están deslizando los bloques al interior de la Tierra. Esos bloques se están deslizando, se está deformando el material al interior de la Tierra, y en la superficie, debido a la fricción, no se está rompiendo, pero cuando se sobrepasan los límites de estiramiento del material, de elasticidad, entonces la parte superior rompe, y de una manera, como lo dice aquí, en unos cuantos segundos, de tal manera de que la parte superior de la superficie de la Tierra alcanza, por así decirlo, toda la parte que se estaba deformando hacia el interior de la Tierra. Esto es lo que se llama comúnmente como un rebote elástico, que vamos a ver de manera más detallada un poco más adelante. Simplemente aquí les quiero un poco adelantar, en realidad, que la ruptura no se está produciendo como un movimiento completo
desde las profundidades hasta la superficie, sino que al interior de la Tierra empieza a deformarse el material y en la parte superior no se rompe debido justamente a la fricción, pero cuando se sobrepasan esos límites es cuando se rompe. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, un ejemplo de esfuerzos que se ejercen sobre el medio continuo, pues es justamente la presión. La presión, cómo varía con la profundidad, la presión al interior de la Tierra. Lo que nosotros estamos viendo aquí es, digamos, el campo de esfuerzos, en particular de la presión al interior de la Tierra, cómo va variando, suponiendo que el material de la Tierra se comporta, está compuesto de una manera completamente homogénea. Es decir, que tanto propiedades como densidad, temperatura, no varían, sino que se conservan constantes a medida que nos adentramos hacia el interior de la Tierra. Entonces, pues, la presión simplemente variaría de acuerdo con la profundidad, de acuerdo a la cantidad de material que hay por encima de él, y aquí veríamos cómo justamente va variando la presión al interior de la Tierra. Esto es un modelo sumamente idealizado, porque lo que sucede es que la Tierra no es homogénea en su interior, sino que está compuesta por diversas capas que varían en cuanto a propiedades físicas como son densidad, temperatura, composición química. Eso hace que el campo de esfuerzos al interior de la Tierra no se comporte de una manera casi lineal como se ve en esta parte, sino que se comporte como se ve en la parte del lado derecho. Es decir, al estar diferenciada la Tierra en su composición, por ejemplo, nosotros vemos aquí que a profundidades alrededor de los 3.000 kilómetros, la presión, es decir, el campo de esfuerzos, va aumentando y sufre aquí una discontinuidad, provocado justamente por el cambio en la composición de los materiales más abajo de los 3.000 kilómetros, lo cual hace que cambie la manera como está aumentando la presión, el campo de esfuerzos al interior de la Tierra, de tal manera que si nosotros vemos ya la imagen globalmente, nosotros vemos que en realidad la presión atmosférica, la presión no está cambiando al interior de la Tierra de una manera lineal, sino de una manera que nosotros vemos aquí con una suposición de composición al interior de la misma. Bien, entonces los esfuerzos que se desvían de este modelo se les llama, pues, como su nombre lo indica, esfuerzos deviatóricos. Es decir, nosotros al estudiar cómo se propagan las ondas al interior de la Tierra, tenemos que ver cómo es la distribución de esfuerzos al interior de la misma. Aquellos esfuerzos que en un cierto lugar que varían de acuerdo a este modelo de la Tierra, se les llama esfuerzos deviatóricos. Y es un tema que merece un tema que merece un campo de estudio muy aparte, que ya se verá en clases posteriores. Bien, entonces, como les decía hace rato, vamos a repasar un poquito algunos aspectos antes de entrar en la generación de las ondas sísmicas debidas justamente a los esfuerzos que tienen lugar al interior de la Tierra. Vamos a repasar algunos conceptos matemáticos. El principal de esos conceptos es el hecho de que cualquier cantidad en física se puede representar por algo que llamamos tensores, que es en forma muy general una herramienta matemática que me permite describir las diferentes cantidades físicas. Los tensores pueden ser de varios órdenes dependiendo de la complejidad de la cantidad física. Por ejemplo, para las variables permítanme, para las variables de tipo escalar, como puede ser, por ejemplo, la temperatura, tenemos que manejar los tensores de orden cero. No son otra cosa que los escalares y que representan cantidades
que no están asociadas a alguna dirección específica y se pueden representar con un número. Por ejemplo, como les decía, la temperatura es una cantidad escalar y se puede considerar desde un punto de vista más general como un tensor de orden 0. Si continuamos, por ejemplo, los tensores de orden 1 están asociados a lo que nosotros conocemos como vectores y que son cantidades que se caracterizan por tener una dirección y magnitud. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, tal como las conocemos, en realidad se pueden considerar como tensores de orden 1. Pero no son los únicos, también puede haber tensores de orden 2. ¿Qué son los tensores de orden 2? Son cantidades físicas más complicadas, en particular los esfuerzos de los cuales vamos a hablar en un momento, las deformaciones de los cuerpos elásticos se representan con tensores de orden 2. Y vamos a ver por qué son más complicados. Básicamente porque estos esfuerzos, estas fuerzas no están aplicadas, como les dije al inicio de la clase, a masas puntuales, sino que están aplicadas a superficies, a volúmenes, y lo cual va a implicar que dependiendo la orientación de ese volumen o de esa superficie, pues no se puede representar como un vector, sino como cantidades un poco más complejas. Dentro de este contexto, pues hay que hacer notar que las ecuaciones que describen las leyes físicas son en realidad ecuaciones tensoriales. Por ejemplo, la ley de Newton, si nosotros la pensamos como fuerzas actuando sobre partículas, son tensores de orden 1, mientras que los esfuerzos que actúan sobre el material, sobre un volumen al interior de la Tierra, en realidad son tensores de orden 2, porque como les digo, va a depender de la orientación de la superficie que nosotros estemos considerando. Entonces, de acuerdo con esto, y para una mejor representación de estos tensores, es conveniente pues introducir una notación especial y ciertas convenciones. ¿Cuál es esa notación especial? Pues la notación que vamos a llamar indicial o con índices. ¿Qué es esa notación indicial? Por ejemplo, los ejes coordenados normalmente, los X, Y, Z, los vamos a denotar por X, Y, y la base de los vectores I, J y K por los números 1, 2 y 3. Esto ya nos hace pensar que puede haber más dimensiones, ¿no? Nosotros nos vamos a restringir a una dimensión 3, probablemente en otros dominios de la física, como la mecánica cuántica, ya estemos pensando en dimensiones mayores a 3. Sin embargo, nosotros nos vamos a restringir a una dimensión 3, a R3. Y para representar entonces cualquier cantidad física con notación tensorial, vamos a suponer que todas las cantidades tienen 3 componentes, ¿sí? X, Y y Z, que los vamos a asociar con los números 1, 2 y 3. Entonces, dentro de este contexto, las componentes de un vector U, que normalmente puede ser UX, UY o UZ, las vamos a denotar como U1, U2 o U3, es decir, a la componente X la vamos a llamar X1, a la componente Y X2 y a la componente Z X3. De tal manera que un vector entonces estaría denotado pues justamente por esta ecuación, es decir, la componente multiplicada por la base I1 más la componente Y multiplicada por la base, por el vector unitario I2 y la componente Z por el vector unitario 0, 0, 1. ¿Sí? De tal manera, esto, digamos, no es ninguna novedad para ustedes, es una descomposición de cualquier vector en función de sus componentes mutuamente ortogonales y de los vectores unitarios I, J y K. Bueno, entonces, de acuerdo con eso, si ustedes se fijan, ya aquí nosotros vemos que el vector que normalmente se representa de esta forma, lo podemos representar como una suma de UI o UJ y J
donde J varían desde 1 a 3. ¿Por qué de 1 a 3? Que es decir, que son las componentes X, Y y Z. Bien, entonces vamos por lo pronto a quitarnos de este signo de sumatoria. ¿Cómo nos lo quitamos? Vamos a asumir la convención de la suma. La expresión anterior la podemos escribir simplemente como este producto, en donde estamos asumiendo la convención de que cada vez que se repita un índice, nosotros lo que estamos asumiendo es que esto es una suma. En realidad, entonces, esto sería UJ, IJ sería 1 por I1 más U2 por I2 más U3 por I3, como se está mostrando aquí. Entonces, la primera convención es que los índices repetidos me van a denotar una suma. Entonces, de acuerdo con esta convención, por ejemplo, el producto escalar, que no es otra cosa que esto que ustedes ven aquí, que ya conocen, los productos la suma de los productos de las componentes de dos vectores, ojo, siempre estamos en R3, lo podemos representar simplemente así, como UJ, BJ. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo con la convención de la suma, esto sería U1B1 más U2B2 más U3B3, que es justamente lo que tenemos de este lado de la igualdad. Entonces, aquí hay que notar que cuando hay un índice libre, es decir, que no se repite, estamos queriendo decir que sería la componente de un vector, que puede ser 1, 2 o 3. Y el índice repetido nos está diciendo que implica una suma. Entonces, por ejemplo, cantidades como esta, tau y j, denotan componentes de un tensor de segundo orden o rango. 3 índices definirían entonces un tensor de tercer orden o rango. En particular, por ejemplo, cuando tenemos un tensor de orden 2, lo que tenemos aquí son 2 índices libres, es decir, no se están repitiendo. Esto en realidad lo que nos representa desde un punto de vista matemático es una matriz. Es decir, si por ejemplo UI nos representa un vector, tau y j, por tener 2 índices libres, me están representando una matriz. Y así sucesivamente yo puedo pensar en cantidades de mayor orden de magnitud. Entonces, algunos tensores especiales. La llamada delta de Kronecker, que se denota como delta IJ, es un tensor de rango 2 que se define así. Es decir, ustedes lo pueden pensar como una matriz de 2 por 2 o una matriz de 3 por 3. Entonces, es 1 si I es igual a J, 0 si I es diferente de J. Entonces, por ejemplo, delta 1, 2 es 0, mientras que delta 1, 1 sería 1, delta 2, 2 sería 1, delta 3, 3 sería 1. Serían las únicas componentes de la delta de Kronecker que serían diferentes de 0. Es decir, si nosotros lo vemos como una matriz, son los elementos de la diagonal los que son 1 y fuera de la diagonal valen 0 todos los demás elementos. Entonces aquí hay que notar la diferencia. Delta JJ, de acuerdo con la convención de la suma, ¿qué significaría? Delta 1, 1 más delta 2, 2 más delta 3, 3. Y como ya vimos que las únicas componentes diferentes de 0 son cuando I vale J, entonces delta JJ en realidad es un número que es 3, porque es la suma de delta 1, 1 más delta 2, 2 más delta 3, 3. Hay otro tensor, digamos, muy interesante que se llama el tensor alternante, cuya utilidad vamos a ver un poco después, y que se caracteriza porque es un tensor de tercer rango que tiene estas como componentes. Es 1 si I, J y K representan una permutación par de los números 1, 2 y 3. Es decir, por ejemplo, E1, 2, 3 vale 1. Después, si nosotros permutamos a, por ejemplo, E3, 1, 2,
también valdría 1. Es 0 si cualquiera de los tres índices, 2 de ellos se repiten, o los 3, ¿sí? En ese caso, valdría 0. Y es menos 1 si I, J y K representan una permutación impar de los índices 1, 2 y 3. Por ejemplo, dijimos que E1, 2, 3 vale 1, pero por ejemplo, E2, 1, 3 valdría menos 1, porque ahí hay una permutación impar de los índices, ¿sí? Entonces, sí es bueno que se entienda esto, porque esto me va a representar un valor positivo o negativo, me va a permitir asignar valores positivos o negativos al número por el cual esté multiplicado este tensor alternante, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, de acuerdo con estos tensores, la delta de Kronecker y el tensor alternante, nosotros podemos escribir otras operaciones vectoriales conocidas por todos, como por ejemplo, el producto vectorial, que se define como que yo defino como H igual al producto U cruz B, es decir, el producto vectorial de los vectores U y B. En esta notación se escribiría de una manera muy simple, muy simplificada, de esta forma, ¿sí? Como el producto vectorial, como el producto del tensor alternante por UJBK, en donde, de acuerdo con los valores que asuman IJ y K, va a ser 0 o 1 la componente. Entonces, si desarrollamos esta expresión, por ejemplo, H1 sería esto, H2 esto y H3 esto. ¿Sí lo ven por qué? Porque ya vimos que EIJK vale 0 cuando dos índices se repitan. Es decir, solamente cualquier componente, por ejemplo H1, va a ser diferente de 0 en función de que I, J y K sean diferentes. Todos los demás, términos que salgan de esta expresión van a ser 0. De tal manera que las únicas componentes diferentes de 0, por ejemplo, para H1, van a ser estas, ¿sí? De la misma manera, para H2, las únicas componentes diferentes de 0 serían estas, y para H3 serían lo equivalente. O lo que es lo mismo, esto, porque E1, 2, 3, quedamos que es 1, de tal manera que es esto. E1, 3, 2, esta es una permutación impar, entonces vale menos 1, y sería un menos 1 aquí, es decir, signo negativo. Entonces, si se fijan, esto es equivalente a estas tres ecuaciones. Acuérdense que E1, 2, 3 es 1 y, por ejemplo, E2, 1, 3 es menos 1, de acuerdo a que esto es una permutación impar de los índices 1, 2 y 3. De la misma manera, el operador Nabla, que supongo que todos conocen, que es aquel vector que tiene componentes, las diferenciales con respecto a cada una de las coordenadas, por ejemplo, parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z, que en realidad es esto, lo podemos representar en esta notación simplemente así. Y todavía podemos ir más allá en nuestro afán de simplificación. Si nosotros consideramos que la derivada parcial la vamos a denotar por una simple coma, es decir, esta expresión, que ya de por sí es una expresión simplificada de la operación Nabla, si nosotros asumimos la convención de que cada vez que haya una diferencial lo vamos a denotar por el signo de coma, así, entonces lo que tenemos es que esto se convierte en esto. Es decir, pueden ver que el gradiente de cualquier función, de una función escalar, estará definido así, ¿sí? Esto, a ver, recuerden, aquí asumimos la convención de la suma. Esto sería I1, la derivada parcial de f con respecto al índice x, a x1, más I2 por la derivada parcial de f con respecto a x2, más I3 por la derivada parcial de f con respecto a x3. Eso es un vector.
porque lo estamos multiplicando por cada uno de esos términos por el vector unitario, de tal manera que el gradiente de una función escalar, como ya todos ustedes saben, es un vector y se puede definir, se puede escribir de esta manera. La divergencia de un campo vectorial que se define así, como ya todos ustedes saben, ustedes pueden fácilmente, si lo desarrollan, ver que se puede representar simplemente como UJ, J. Es decir, la divergencia que en realidad es todo esto, la podemos representar únicamente con este término, con la convención, utilizando la convención de la suma de índices repetidos y la convención de la coma, indicando las derivadas parciales. El rotacional de cualquier vector lo podemos representar de la misma manera, así. ¿Sí? De esta manera. Originalmente estaría así, quitamos las derivadas parciales para sustituirlas por una coma, y entonces tendríamos esto. Aquí, como ven, ya interviene el tensor alternante. Justamente con esto estamos diciendo, dado que aquí hay un índice libre, que esto es un vector. El operador laplaciano, pues que ustedes conocen y que no es otra cosa que la segunda parcial de cualquier función con respecto de x más la segunda parcial con respecto de y más la segunda parcial con respecto de z, pues simplemente se define de esta manera. ¿Sí? Este sería el operador laplaciano, ya utilizando la convención de la suma junto con la convención del símbolo de derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, el laplaciano de un campo vectorial, pues estaría representado de esta manera. En notación indicial estaría representado simplemente así. ¿Sí? Entonces, lo que ven ustedes es que esta notación indicial, junto con la convención de la suma y la convención de las derivadas como una coma, me simplifican enormemente la manera como yo describo las cantidades físicas, y como lo vamos a ver más a continuación, me simplifica enormemente la manera como se describen las ecuaciones vectoriales que definen el comportamiento del medio continuo que está sujeto a fuerzas interiores. Bueno, entonces, digamos, esto es lo que se refiere a la notación indicial. Esto, digamos, es un aspecto puramente matemático. Ahora, lo que vamos a ver va a ser justamente la aplicación de esto en la mecánica del medio continuo. Bueno, entonces, como les decía antes, mientras que en la física de partículas hablamos de fuerzas, en física del medio continuo hablamos de esfuerzos asociados con una superficie y que se pueden describir como un vector que vamos a llamar tracción. Es decir, si nosotros consideramos un pequeño elemento de volumen de un medio que está, digamos, alineado con los ejes coordenados, como se muestra aquí, cualquier fuerza sobre cada una de las caras la podemos representar con estas flechas azules que están denotadas por una T mayúscula. Esa T mayúscula se le llama justamente la tracción, ¿sí? La tracción, que no es otra cosa que una fuerza, digamos, la resultante de una fuerza aplicada en cada una de las caras, y que se puede describir como se ve aquí, y utilizando ya la notación indicial. Por ejemplo, T1 sería la tracción, este vector estaría denotado como el vector que tiene como coordenadas. Aquí fíjense que el índice J es el índice libre, y el índice I es un índice mudo, y que en realidad me está representando una suma. Esto no sería otra cosa que sigma 1. Si J, por ejemplo, es 1, es decir, la tracción, la fuerza asociada a esta cara, T1 sería sigma 1, 1 por la normal en esa dirección, más sigma 1, 2, 1
multiplicada por la normal en la otra cara, más sigma 3, 1 multiplicada por la normal asociada a la cara 3. Entonces, si se fijan, de esta manera yo puedo describir completamente las fuerzas que están actuando sobre cualquier objeto, ya sea volumen o superficie de un medio continuo. Y entonces aquí ya se ve que esto que ven aquí, esta sigma IJ, en realidad es un ente matemático que si IJ están cambiando desde 1 a 3, en realidad me está representando una matriz de 3 por 3. A esta matriz de 3 por 3 se le llama justamente el tensor de esfuerzos, ¿sí? Ya no, en lugar de una fuerza, vamos a hablar de una matriz de 3 por 3 que no es otra cosa que el tensor de esfuerzos. Se puede ver muy fácilmente, no lo voy a demostrar aquí, que este tensor es simétrico, es decir, que vale esta relación, que por ejemplo sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1, justamente por la simetría de cómo está construido este tensor de esfuerzos. Entonces, las tracciones me están representando justamente los valores de la fuerza asociadas a cada una de las caras. Bien. Esto lo hicimos suponiendo que las caras del cuerpo del objeto son paralelas a cada uno de los ejes de mi sistema coordenado. En general no es así. Entonces, en general, para cualquier superficie cuyas caras no estén alineadas con los ejes coordenados, pues yo voy a representar la tracción, es decir, la fuerza sobre esa superficie, como una suma de dos componentes mutuamente perpendiculares, que es una componente normal a la superficie y una componente paralela a la superficie, como lo ilustra aquí, es este vector tracción que podría considerarse como la suma de estas dos fuerzas. A la parte normal lo vamos a llamar esfuerzos normales a la superficie, y a la parte paralela, es decir, esta parte la vamos a llamar esfuerzos de corte. Es decir, que cualquier fuerza sobre una superficie lo voy a poder representar como una suma de esfuerzos que son normales y paralelos a cualquier superficie. Eso considerando cualquier superficie, no necesariamente paralela a los ejes coordenados. Bien, entonces, como ya vimos, en física de partículas tenemos las fuerzas que son equivalentes a esfuerzos, las masas puntuales equivalente a las superficies o volúmenes. ¿Qué pasará con los efectos de estas fuerzas? ¿Cómo cambian, cómo se diferencian en el caso de física de partículas y física del medio continuo? Bueno, pues en la física de partículas las fuerzas se traducen en traslaciones o en rotaciones, como por ejemplo en la mecánica newtoniana, pues nosotros vemos que las fuerzas tienen como efecto tienen aceleraciones que pueden producir traslaciones o rotaciones de cualquier objeto. En el caso de la física del medio continuo, no solamente son traslaciones o rotaciones, sino que hay otra cantidad que aparece y que son otro efecto, son las deformaciones. ¿Por qué? Porque mientras los esfuerzos están actuando sobre partículas, solamente pueden trasladarse o rotarse, mientras que cuando están actuando sobre objetos en un medio continuo, esas fuerzas, esos esfuerzos pueden provocar deformaciones de ese medio que no existen en la física de partículas. Entonces, para tomar en cuenta todos los esfuerzos y las deformaciones, pues necesitamos poder representar de la misma manera que nosotros representamos los esfuerzos por medio de tensores, también necesitamos algo para representar las deformaciones. Las deformaciones que vamos a definir como cambios en la longitud por unidad de longitud en un cuerpo deformable,
Por lo tanto, no tienen unidades porque, como ven, son cambios en longitud por unidad de longitud. Entonces, estos son cantidades adimensionales. Se pueden clasificar nuevamente en deformaciones longitudinales o deformaciones cortantes según estén los esfuerzos actuando, ya sean normales o paralelos a la superficie, es decir, esfuerzos de corte. De la misma manera, tenemos que las deformaciones pueden ser longitudinales y cortantes. Y bueno, tampoco lo voy a deducir aquí, eso está en los libros de texto. La deformación se representa nuevamente como un tensor, el tensor epsilon, que justamente se define de esta manera. Como puede verse aquí, son cambios en la longitud por unidad de longitud, es decir, no tienen unidades estas deformaciones, aunque digamos intuitivamente uno diría, pues sí, se deforma 3 centímetros. No, definida así, no tienen unidades. De la misma manera, el tensor de deformación es un tensor simétrico, y que por lo tanto no necesitamos conocer todas las componentes, sino únicamente la mitad de ellas. También tenemos que existen rotaciones a pequeña escala dentro del material, es decir, esos esfuerzos también van a producir deformaciones y rotaciones, y de la misma manera esas rotaciones también se describen por otro tensor de deformaciones que me va a definir esas rotaciones y que se caracterizan justamente de acuerdo con la definición porque es un tensor que es antisimétrico, asimétrico, es decir, que WIJ es igual a menos WJI. De la misma manera, como es un tensor asimétrico, no solo necesito conocer 3 de sus componentes y las otras 3, pues ya las voy a saber. Entonces, cualquier deformación se puede representar como la combinación lineal de cambios en la longitud y de rotaciones. De tal manera que esta expresión que está aquí cuantifica las pequeñas deformaciones de un medio de manera completa. Es decir, estoy considerando cambios en la longitud y rotaciones. Entonces, de esta manera es como yo puedo caracterizar, como yo puedo definir, como yo puedo, digamos, mostrar cómo puedo representar las deformaciones, considerándolas como una combinación lineal de cambios en la longitud y de rotaciones. Bueno, entonces, por otro lado, digamos, estas son las cantidades físicas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando cambian esas cantidades físicas. Para eso necesitamos referirnos a lo que vamos a llamar una relación constitutiva. ¿A qué se llama una relación constitutiva? Pues es una relación que relaciona, valga la redundancia, cantidades cinemáticas con cantidades dinámicas. Un ejemplo de una relación constitutiva, pues es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me relaciona fuerzas, que son cantidades dinámicas, con aceleraciones, que son cantidades cinemáticas. Entonces, de la misma manera, en física del medio continuo hay relaciones constitutivas como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el caso de la ley de Hooke, que sabemos que relaciona esfuerzos con deformaciones, como las que ocurren en un resorte. La ley de Hooke no es otra cosa que una relación constitutiva, de la misma manera, porque relaciona fuerzas con elongaciones en un resorte, o si lo vemos en física del medio continuo, en medios continuos, me va a relacionar esfuerzos con deformaciones. Y lo que vemos aquí de una manera escalofriante, pero que no lo es tanto, es justamente la ley de Hooke aplicada al medio continuo, la física del medio continuo. ¿Qué es esto? De un lado tenemos esfuerzos y del otro lado tenemos deformaciones, ¿sí? Asociadas por una cosa que va aquí, una constante, de la misma manera que en la ley de Hooke de los resortes, F igual a menos K por X, aquí tenemos
estas serían las fuerzas, estas serían las deformaciones y estas serían las constantes. Nada más que, como ya estamos en el medio continuo, en donde estamos en 3 dimensiones, pues vamos a ver que esta constante en realidad no es una constante. Aquí vemos que es una cantidad que tiene 4 índices. Si cada uno de esos índices puede asumir los valores 1, 2 y 3, puesto que estamos trabajando en R3, entonces, ¿cuántos valores puede haber para esta constante? Pues es muy simple, sería 3 a la 4, sería 1, 2, 3, 4, 3 a la 4. 3 a la 4, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? 81. 81, exactamente. La ley de Hooke para deformaciones del pendio continuo implican que hay 81 constantes, así como de la ley de Hooke solamente había uno, en el caso unidimensional estamos hablando, que era el valor de K, aquí hay 81 constantes. Sin embargo, digamos, esto es en el aspecto más general. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que, bueno, antes de eso, yo les dije hace rato que tanto el tensor de esfuerzo como el tensor de deformación son tensores simétricos, es decir, que solamente son 3 las componentes independientes de ese tensor. Entonces, de acuerdo con eso, de esas 81 constantes, en realidad se reducen a unas cuantas menos. Por ejemplo, para material el valor de la constante lambda, la constante mu, aquí únicamente, repito, estoy escribiendo esto, que es la ley de Hooke, lo estoy escribiendo, lo estoy reescribiendo, considerando que tanto el tensor de esfuerzo como el tensor de deformación son tensores simétricos y se me reduce simplemente a esta expresión, ¿sí? Los esfuerzos y las deformaciones, en donde hay 2 constantes, lambda y mu, que son independientes. Todos los demás términos los conocemos, es la delta de Kronecker, el tensor de deformación, lo pueden ver aquí. Entonces, pueden ver ustedes que esto me representa la ley de Hooke, considerando estas 2 constantes, se le llaman normalmente parámetros de la ME, que es la compresión. Y bueno, eso considerando una manera de entender, digamos, esos parámetros, también lo puedo representar, son equivalentes con esta otra expresión. De la misma manera pueden ver que son únicamente 2 constantes. Esto se le llama, creo que el módulo de compresibilidad, el módulo de Young, y la mu no es otra cosa que la densidad del material. Entonces, pueden ver que la ley de Hooke, de la misma manera que para el caso de fuerzas puntuales, relaciona esfuerzos con deformaciones, pero aquí con 2 constantes que dependiendo la manera como lo representemos puede ser lambda y mu o K y mu, ¿sí? Es decir, pero siguen siendo constantes todas ellas. Bien, entonces esta sería, digamos, la forma de la ley de Hooke para materiales isotrópicos, es decir, que es un material isotrópico aquel que no cambia sus características, sus parámetros, de acuerdo con la dirección en donde se apliquen las fuerzas, que independientemente de en qué dirección apliquemos las fuerzas, las deformaciones van a ser iguales. A eso se le llama materiales isotrópicos. Eso no siempre ocurre en la Tierra. En la Tierra hay regiones que se les llama, en las que se estudia justamente la anisotropía, porque las fuerzas que se aplican en esas zonas van a cambiar la deformación dependiendo de la dirección. Es decir, van a cambiar las características del material dependiendo en qué dirección se apliquen las fuerzas. Por el momento, vamos a simplificar y vamos a restringirnos a materiales de tipo isotrópicos. La segunda ley de Newton, ¿cómo quedaría?
pues aquí la ven cómo queda. Es de este lado, ρ es la densidad del material, esto es, digamos, el gradiente del esfuerzo, y esta es una cantidad nueva que aparece, que son las fuerzas de cuerpo, que representan las fuerzas sísmicas obtenidas a partir de las relaciones del medio continuo, que se le llama normalmente teoremas de representación. Un teorema de representación no es otra cosa que una forma de representar las fuerzas reales al interior de la Tierra como un modelo de fuerzas que nosotros vamos a tomar para simplificar y para poder, digamos, resolver las ecuaciones de movimiento. Entonces, la segunda ley de Newton quedaría aquí. Aquí tenemos las aceleraciones, aquí tenemos las fuerzas de cuerpo y los gradientes espaciales del esfuerzo, como puede verse aquí. Y siguen valiendo siempre la notación inicial. Esto me está representando un índice libre, es decir, esta es una componente de la aceleración en función de la fuerza, de las fuerzas de cuerpo y de los esfuerzos o de los gradientes de los esfuerzos en una dirección en particular. El resto, los índices repetidos, ya saben, vale la convención de la suma y la coma implica diferencial. Bueno, entonces esta sería la ecuación de movimiento. Y entonces, si nosotros combinamos la ecuación de movimiento y la ley de Hooke, entonces lo que nosotros vimos que era esta, la ley de Hooke. Si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, lo que vamos a ver es que vamos a poder llegar a deducir una ecuación de este tipo, de segundo orden, en donde están, digamos, las segundas diferenciales del desplazamiento, que no es otra cosa que la aceleración, y cómo está variando en función del tiempo y de algunas constantes. Esto es lo que se llama generalmente la ecuación de onda. La ecuación de onda que se ve en sus materias de física más avanzadas, la van a ver aquellos que no la hayan visto, representa cómo se están propagando cualquier tipo de perturbación ondulatoria en general, cómo se propaga en función del tiempo y en función de características como las velocidades de propagación. Aquí lo que yo les estoy mostrando es la ecuación de onda que obedece la propagación de las ondas P, donde alfa es una constante, como puede verse aquí, que está relacionada con las constantes que ya vimos antes, los lambda, mu y rho, la densidad, o en función de kappa, mu y la densidad. Entonces, esta es la ecuación de onda que gobierna el movimiento de las ondas P o las ondas compresionales. Aquí lo que les estoy mostrando es, si cambio alfa por beta, toma este valor, estaría describiendo la ecuación de onda de las ondas S, que me representaría la ecuación que gobierna el movimiento, la propagación de las ondas S u ondas de corte. Bien, esto, digamos, es la manera como surgen de una manera formal las ondas P y las ondas S. Al resolver la ecuación de onda para cada uno de esos tipos de onda, yo puedo conocer cómo se está propagando la onda de la misma manera que al resolver la ecuación de Newton para una partícula que se mueve ya sea en un campo gravitatorio, en un movimiento circular, yo puedo describir completamente el movimiento de esa partícula con ayuda de esta ecuación, que es la ecuación de onda, que no es otra cosa que la segunda ley de Newton aplicada a las ondas en un medio continuo. Yo puedo saber cómo se comportan las ondas en cualquier instante de tiempo, sabiendo que se propagan a una velocidad alfa en este caso. Bien, bueno, yo creo que a ver, déjenme ver si no, ya no hay nada más. Sí, esto sería, digamos, lo que podría decir acerca de la generación de las ondas P, de las ondas S. Sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Probablemente, quiero decirles que probablemente
para aquellos que esto lo están viendo por primera vez, suene un poco escalofriante. Sin embargo, van a ver que en realidad no lo es tanto. Es una digamos, una continuación de la física de partículas aplicada al medio continuo. En ese sentido es una expresión, simplemente una generalización a la mecánica del medio continuo. Y de la misma manera que hay textos en donde yo puedo ver la deducción de la ecuación de movimiento en un movimiento uniformemente acelerado, en un movimiento rectilíneo uniforme, también es exactamente lo mismo la deducción de estas ecuaciones que les acabo de presentar para las ondas P y para las ondas S en el caso de las ondas sísmicas. Pero repito, esta es son ecuaciones de tipo general que valen para cualquier medio. Simplemente puede ser materiales de la corteza terrestre, materiales que yo utilizo en el laboratorio. Simplemente con esto lo que yo hago es describir el movimiento de las ondas generadas por una ruptura. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo tengo una. Sí. Supongo que cuando ocurre un sismo, las superficies que entran en rupturas se idealizan en parte, ¿no? O sea, no se toma todo digamos, el relieve de la ruptura, ¿no? Claro, lo que se hace generalmente es que cuando ocurre una ruptura, bueno, para empezar, no conocemos exactamente cuáles son las características físicas de la Tierra al interior, porque tendríamos que estar ahí. No es lo mismo que una partícula o en la superficie de la Tierra que la podemos ver. Entonces, lo que necesitamos es un modelo teórico. De ahí lo que yo les dije hace un rato, que se necesitaban, digamos, fuerzas de cuerpo, teoremas de representación que me permitan, digamos, simular una ruptura al interior de la Tierra por medio de una fuerza o de un sistema de fuerzas que yo pueda, que simulen realmente lo que está ocurriendo. ¿Qué tan bien, qué tan bueno es mi modelo? Pues depende de qué tan bien pueda simular, pueda representar el movimiento de la Tierra que yo veo en la realidad durante un sismo. Es decir, un teorema de representación me va a definir qué tan bueno es mi modelo de fuerzas que estoy utilizando, en tanto me pueda, digamos, representar adecuadamente el movimiento que yo estoy observando en la Tierra. Entonces, en ese sentido, sí, todas estas fuerzas, digamos, las puedo representar únicamente en la zona de la ruptura, no es decir, están confinadas a una cierta zona, no, digamos, a toda la Tierra. Y algunas fuerzas van a tener que cambiar dependiendo de las condiciones del medio donde se produzca esa ruptura, ¿sí? Pero siempre va a estar sujeta a qué también puedo representar los movimientos observados, como cualquier modelo, finalmente. Ok, gracias. Sí. Bueno, sí me gustaría que no se quedara nada más con esto. Ustedes van a tener ahí la grabación de la clase, pero si me permiten, les voy a dejar ahí en la plataforma digamos, una parte de un texto donde viene más o menos todo lo que les dije, el concepto de esfuerzo, de deformación, cómo se aplican estos conceptos a la propagación de las ondas sísmicas. Y lo que les voy a pedir como tarea, ahora sí con un poquito de más dedicación, es que me puedan deducir justamente las ecuaciones de movimiento de las ondas P y de las ondas S a partir de los conceptos que les di. O sea, lo van a poder resolver ustedes fácilmente de acuerdo con el material que les voy a dejar, pero sí me interesa que lo hagan porque por lo menos alguna vez en su vida, bueno, si es que hacen esto, van a tener que deducir las ecuaciones de movimiento de las ondas P y de las ondas S. De la misma manera que en mecánica pudieron ver cómo se deducía la ecuación de movimiento del movimiento circular uniforme
la ecuación de movimiento del movimiento parabólico, alguna vez lo van a tener que, lo hicieron o lo van a tener que hacer de la misma manera, por lo menos alguna vez lo van a tener que hacer. Si lo hacen, van a poder entender claramente de dónde salen estas ecuaciones de apariencia tan escalofriante, pero que no lo son tanto. Aquí en realidad lo único nuevo es la notación inicial que simplifica mucho todo. O sea, imagínense si ustedes dedujeran estas ecuaciones para cada una de las componentes, pues serían páginas y páginas de ecuaciones interminables, mientras que si ustedes manejan la notación inicial, eso lo pueden hacer en 3, 4 renglones. Y de esto seguramente ya lo habrán visto algunos de ustedes, aquellos que hayan llevado la materia de relatividad, me podrán dar la razón cuando les digo esto. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo por mi parte ya solo era esa, muchas veces. Bueno, ok. ¿Tú eres de que ya llevaste relatividad? Sí, también le doy la razón en las cuentas, sí. La maestra justamente nos puso a hacer la contraposición de cómo hacerlo con tensores y cómo hacerlo de manera normal, y sí, no, la diferencia es muchísima. Sí, mientras que en una forma te lleva 5 hojas y en otra te lleva media página. Pero bueno, eso es algo que conviene y sobre todo no solamente en este negocio de la sismología, de la mecánica del medio continuo, ya en aspectos de la física teórica más aplicada de física pura, pues van a ver la utilidad de estas notaciones. Bueno, entonces, pues sería todo por mi parte. Les voy a dejar este material de lectura y la tarea para la próxima semana. Les repito lo mismo, cualquier duda que tengan, pueden preguntarme a mí, al ayudante, y bueno, pues estamos en la mejor disposición de ayudarlos. Entonces, pues si no hay nada más por el momento, pues muchas gracias y pues ahí estamos. Sí, profesor, Recording muchísimas stopped.